con el sentimiento agradecido porque hace unos minutos el gobierno revolucionario de Cuba ha honrado a Chile en mi persona al darme la más alta distinción que pudiera recibir en mi vida de revolucionario, a entregarme la medalla de José Martí como símbolo Yo sé que ella pertenece al pueblo chileno que siempre estuvo y estará junto al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario. En ese momento el gobierno de Chile fue lo más avanzado porque llegó al gobierno lo que en muchos lugares era una búsqueda de gobierno. Lo que ocurrió en Chile no, son 3 años, demasiado para soportarlo un sistema interamericano como el yanqui, y 2, autodenominados socialistas. Tú puedes discutir o controversiar si eran realmente socialistas y más bien no era un poco menos nacionalista y democrático, pero sin duda que llamarse socialista y que la gente creyera que era socialista, que las masas obreras y no obreras creyeran eso, era más importante que el nombre mismo, que si el nombre correspondía a la realidad. Estamos viviendo en el centro de la ciudad un clima de guerra, porque las Fuerzas Armadas que han llegado a La Moneda están disparando hacia diversos costados. Esto es lo que ocurre en estos momentos en el Palacio de Gobierno, desde donde hace más o menos 42 minutos, con un largo y potente tiroteo, cuyos resultados aún no pueden prever. El tanque ha disparado hacia el sitio en que estamos apostados nosotros, en calle Huérfanos con Morandé, y el público ha reaccionado entonces en forma airada. Hay movimiento de efectivos militares frente al Palacio de Gobierno. Hay un tanque y un carro blindado y efectivos del ejército junto a él. Hay otros distribuidos en la Plaza de la Constitución que están alejando a los curiosos. Hacia el Palacio de Gobierno no se ve ninguna actividad. Los techos del Palacio de Gobierno y lo que son sus dependencias interiores se ve todo vacío, todo vacío. Estaban llegando heridos de verdad graves, estaban llegando situaciones muy complicadas, con un tipo de lesiones gravísimas que no estábamos acostumbrados a ver. Y ahí hubo muertos y heridos. Algo así, de 22 muertos que registra el expediente de la justicia militar, hay como 2 o 3, máximo 4 uniformados. Los demás son todos civiles. Y hay personas que reciben balazos. Muchos de los heridos son, insisto, transeúntes que están mirando y que pensaban que por estar ajeno al conflicto están libres y reciben los disparos, digamos. Por la gravedad de lesiones, muchas personas fallecieron. Transeúntes, gente que iba caminando. Aquí en el Banco del Estado, un obrero que se asomó de mirón por la ventana, le metieron un tiro en la frente. Una mujer que estaba más allá cerró la ventana del baño la cortina del baño para protegerse y le recibió un balazo en el brazo. No sabíamos lo que pasaba, pero no sabíamos si eso era lo que estaba pasando afuera, no sabíamos lo que era. ¿Entiendes? Están disparando, no sabíamos si era un golpe militar, si era la sublevación de una unidad, si se están enfrentando entre ellos, no se sabía nada. Había la decisión de matar a quien fuera necesario para despejar el centro de Santiago y para asegurar el control. Este día 29 lo que hay es un intento exitoso de marcar presencia en el centro de Santiago, disparando contra civiles, pasando los tanques, insisto, a pesar de que hoy día parece una anécdota, hay 1 o 2 vehículos que son destruidos porque un tanque pasa arriba de ellos. Y esto es una actitud claramente ofensiva de combate. Es visto como el intento de dar vuelta una situación política
Y la única manera que ellos tenían de asegurarlo era actuar con la máxima violencia posible, de tal manera de obligar a definirse al resto de las unidades militares de Santiago apoyando el golpe. Lo primero que hizo el general Prat fue hablar con Pickering y armar con el comando de institutos militares una respuesta para sofocar el levantamiento. Y ahí Carlos Prat consigue de mala gana sacar a las tropas del Tacna, que estaban a cargo del coronel Julio Canessa, que hasta hace muy poco fue senador designado por el ejército, hasta el año pasado. Efectivamente, ahí las tropas leales al gobierno constitucional empiezan a acercarse y ahí se repliegan del centro. Hay un par de intercambios de disparos, digamos, curiosamente mucho menos cruentos que esta primera fase contra civiles. Hay intercambio de disparos, los tipos se refugian de nuevo en el regimiento y ahí negocian la rendición y se sujetan a la legalidad, digamos. Pinochet apareció al mediodía, cuando ya todo estaba consumado, con ropa de combate, uniforme tenida de fajina. Y dice, bueno, que Carlos Prat, todos ellos andaban con ropa de oficina porque no sabían que iba a haber un... Claro, ¿por qué Pinochet apareció vestido así? Y le dijo a Allende, todo bajo control, mi presidente, y toda esa cosa. A bordo de uno de los tanques andaba un oficial de apellido Canessa, creo que es, que tenía un hermano que era dirigente, alto dirigente de Patria y Libertad. Ese golpe era parte ensayística de un tipo o carácter de golpe que venían ensayando para derrotar a toda la izquierda latinoamericana. Yo creo que alguien se dio cuenta que efectivamente un tanque en el centro de Santiago es definitivo, digamos. No había con qué enfrentarse a eso. ¿Ya? Lo que pudo haberse enfrentado a eso nunca apareció. Yo me acuerdo que nos despertó el ruido de los tanques. Pasaron por una calle que era visible y eran muy estruendosos. Pasaron por la calle San Isidro, que da frente a la Biblioteca Nacional. Sí. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Da la impresión de que los militares no desean de que la gente haga grupos aquí en las calles. No hay ninguna información, las radios se remiten ahora cuando faltan 10 para la mañana a dar algunas informaciones de un fotógrafo o camarógrafo, no estamos seguros, que murió frente al Club de la Unión hace pocos minutos. ¿Y cómo se enteró de lo que le pasó en Chile? ¿Se enteró por los medios? ¿Se enteró por algún amigo? ¿Se enteró? Por amigo. Ahora, ¿quién me habló? Me llamaron enseguida por teléfono. Ahora no me acuerdo quién era. Yo me enteré fortuitamente en una reunión de colegio en Coronel Suárez, donde vivo, que se reunía la cooperadora, el club de madres del colegio o algo así. Y una de las mamás me dice, ¿cómo es tu apellido soltera? Y Henriksen. ¿Por? No, dice, porque mataron a un periodista en Chile y me sonaba parecido a tu nombre, pero no es. Y yo ahí ya me puse en tensión. Digo, ¿cómo que mataron a un periodista? Sí, un periodista, pero dice, no, esa época era de la televisión sueca. A la miércoles, digo yo, mi hermano trabajaba para la televisión sueca. Yo me quedo grabando hasta tarde. No sé con quién. Y me levanto tarde. Y voy y mi papá dice, che, vos sabés que dijeron en la radio que hay un periodista argentino muerto en Chile. Y me pongo a tomar. Era cerca del mediodía.
y aparece en Canal 13 Roberto Maidana diciendo que lamentablemente tiene que confirmar la muerte de un periodista argentino. En ese momento, mira, alguien me pellizcó, no sé a dónde, pero yo no estaba seguro, pero digo, pucha, ¿cómo podemos tener tanta mala suerte? Y entre los heridos que llegaron a aquella ocasión, y lo recuerdo muy bien, por varias razones, llegó este corresponsal, supongo que es el nombre que más le corresponde. Primero por la coincidencia de nombre, porque me llamo igual, digamos, o sea, esa fue una razón. Pero además porque su indumentaria en aquel minuto nos llamó mucho la atención. Ya no estábamos acostumbrados a ver eso. Y él venía vestido con un chaleco como estos chalecos sin manga, entonces, ya como los que usan los pescadores o los cazadores, ¿no? Y venía con unos cinturones con una gran cantidad de casilleros en que venían cosas, o que habrían habido cosas, porque no venían todos llenos, ¿ya? Evidentemente, algunos recursos tecnológicos han cambiado. Una camilla central que es asequible por los 4 costados, lugares donde poner los sueros, botiquín de medicamentos allí y acá, y equipos estériles ahí que nos permitían de repente hacer maniobra quirúrgica. Cuando empezamos a ver que surgiera sangre, tratamos de empezar a sacarle la ropa que traía, y en ese momento él, que estuvo todo este tiempo agitado. Estaba agitado, no estaba inconsciente. No, estaba agitado peleando con nosotros, digamos, como que no se hablaba. Yo creo que con una alteración de conciencia por la falta de oxígeno en el cerebro, en un momento dado se sentó. Se sentó, vimos el orificio que salía sangre venosa, una sangre roja, oscura, así como... Y se cayó muerto hacia atrás, así. Fue una cosa de los últimos segundos. Viajamos Carlos Cosio, que era el compaginador, Carlito, y yo. Tomamos un avión guaraní, color naranja, muy temprano, y paramos en Mendoza. Y ahí uno de los pilotos nos dice, mire que vamos a tener que viajar bajo porque no tiene oxígeno. Me llamo Romeo Castellani, yo estoy tocando los finales de mi carrera de aviación. El tema puntual que a mí me hace recordar ese vuelo es el vuelo a la hora que tuvimos que salir de Santiago de Chile y teníamos la obligación de salir. ¿Y a qué hora salieron? Y salimos con el atardecer, con la puesta del sol. Ahí hicimos el despegue. Y bueno, el avión no es presurizado, no era presurizado. Un avión con mucha capacidad de altura, pero no era presurizado, o sea, no podíamos volar. Y el cruce de la cordillera, haciéndolo sin visibilidad de noche o volando por instrumentos, teníamos que tener niveles de vuelo donde no es aceptable para la vida humana. Al llegar a Santiago, bueno, ya estaba Leonardo, y me acuerdo de la imagen de Naum Belianowski, un hombre un corresponsal también, que había hecho unos trámites, otro camarógrafo, también argentino, y bueno, y nos llenaron de papeles, y yo lo que podía alcanzar a leer y lo que podía corregía, que era el tema de que Leonardo le habían puesto como soltero y no que era casado, le dije que tenía hijos. Alguien, compañero de él, una persona joven, en ese momento tal vez tendría algún año más que yo o de mi edad. Yo tendría 25 años, te estoy hablando, 26 años, ¿no? Lloraba muchísimo sobre el féretro y cuando recibió los efectos personales de él. ¿Vos sabías a quién ibas a buscar? No tenía ninguna referencia ni sabía nada hasta el momento que lo traje y
sí, en el vuelo me comentaron, o en la espera en Santiago me comentaron lo que había hecho Leonardo Henriksen. Sí, además, bueno, no tiene palabras, ¿no es cierto? A mí me tocó muchísimo y después lo vi por televisión, no se proyectó mucho, así que, pero tuve la oportunidad de verlo por televisión y bueno, todo lo que es así, que se le pone la vida, lo vocacional, para mí tiene un toque especial, ¿no es cierto? Lo que se hace de esa manera, así que... ¿El 30 fue que llegó? No, el 1, mira, lo tengo como el 1. Acá está, ¿ves? Ezeiza, Mendoza, Santiago de Chile, Pudahuel, Santiago de Chile, Mendoza, Ezeiza, fuimos a Ezeiza, ¿ves? Y después ya pasó al 2, Fue el 1 de julio, mirá. El 1 de julio. Sí. Sigrid Gunilla juega un rol muy importante, a pesar del bajo perfil en la historia de la muerte de Leonardo, porque ella es el testimonio. Nadie como ella es el testimonio vivo de lo que le pasó a Leonardo, nadie. A veces Sánchez tenía que ir a otro país y seguramente ella quedaba en Chile, ¿no? Ella era parte del equipo. En Santiago, a 4 de agosto de 1973, comparece Sigrid Gunilla Molin, natural de Suecia, Timrå, 28 años, casada, carnet de extranjería número 757636770 de Santiago, periodista, domiciliada en Ladislao Errázuriz, 2060. Interrogada por el tribunal bajo juramento legal, expone: conozco el motivo de mi citación. Contestando las preguntas del tribunal, debo expresar que por cuenta de la radio y televisión sueca arrendamos una oficina a la agencia Reuters. En esta oficina realizábamos nuestra labor periodística en Chile, junto con Leonardo Henriksen. El día 29 de junio, mi compañero llegó a la oficina aproximadamente a las 9 de la mañana y, sin entrar a ella desde la calle, me llamó para que le acompañara a filmar con una grabadora. Él tenía sobre el hombro la filmadora Eclair, que posteriormente fue puesta a disposición del tribunal. Ya en esos momentos habían hecho su aparición los efectivos militares que se levantaron, y esa era la razón de nuestra labor periodística, filmar lo que estaba ocurriendo. Fue así como nos aproximamos a un camión militar que estaba estacionado en la esquina norponiente de Agustinas con Morandé, y mi compañero Henriksen comenzó a filmar a los militares que se encontraban en el camión y en los alrededores. Los uniformados disparaban sus armas al aire, pero en un momento dado se produjo un gran revuelo y empezaron a disparar en dirección al punto donde nosotros nos encontrábamos, produciéndose un gran desbande entre los espectadores civiles. Sin embargo, Leonardo siguió filmando, y como yo sintiera miedo, me refugié tras su cuerpo. Tuve la convicción de que los militares disparaban contra nuestra, porque una bala, al pasar junto a mi cabeza por el lado derecho, me produjo una momentánea sordera. Incluso momentos antes de que esto me ocurriera, Leonardo Henriksen fue impactado por una bala en el pecho y al parecer lo atravesó, puesto que lo vi sangrar por delante y por la espalda, por heridas que supongo eran los orificios de entrada y salida del proyectil. Aún estaba de pie cuando lo vi sangrando, luego se sentó y me dio la impresión de que la cámara continuaba filmando aún hasta el momento en que se acercó un soldado y la tomó, quitándola de manos de Henriksen para llevársela en dirección al camión militar. Según mi estimación,
Solo nos separaba una distancia de 30 metros, aproximadamente, del punto donde se encontraba ese vehículo del ejército. Posteriormente, el mismo Henriksen me pidió que huyera para que salvara mi vida, razón por la cual di media vuelta y me retiré del lugar para refugiarme en mi oficina. Los militares no nos advirtieron en ningún momento de que no debíamos avanzar en dirección al lugar donde ellos se encontraban, y es por eso que lo hicimos. Y, por otra parte, cuando nos percatamos que disparaban contra nosotros, gritamos de viva voz que no lo hicieran, ya que nosotros éramos periodistas. Lo que no podía calcular Leonardo en ese momento, que no lo calculó nadie, es el carácter del golpe en el que estaba metido. Y cuando él siente que le están disparando, ya estaba en lo que se llama el punto de no retorno. Ya él no podía volver atrás del punto de la avenida Agustinas, de la calle Agustinas en Santiago de Chile, a 30-40 metros de los tiradores, cuando se encuentra con la cámara filmando la imagen de su vida. Para mí él no pensó que le iban a tirar. Eso creo que sí. Tenía 3 hijos por detrás. Yo creo que en ningún momento pensó que le iban a tirar. ¿Viste? A un médico vos no le tirarías. A un cura tampoco quizás le tirarías. A un bombero no le tirarías. A uno de la Cruz Roja no le tirarías. ¿Cómo le va a tirar un camarógrafo? Yo pienso que estaba posesionado con la toma. Y en ese momento quería terminar la toma. Salí como zombie, de ahí casi me atropelló un auto porque enfilé para el diario local, en las oficinas del diario local, a preguntar. Nadie sabía nada, nadie había escuchado nada por radio. Y me fui a una representación de un diario de Bahía Blanca, la Nueva Provincia, tampoco sabían nada y me dijeron venir dentro de una hora, así que yo iba y venía, totalmente fuera de mí. Y por ahí llegué a la oficina del diario local y me dicen, sí, dice, y es el hijo del fallecido cónsul sueco en Argentina. Dije, mi papá también se murió y nunca me enteré. Así que bueno, ahí donde me dijeron que sí, yo tenía un negocio medio casi. Estaba una amiga esperándome, que vivía en Estados Unidos, estaba una amiga esperándome en el negocio. Me caí de rodillas de la desesperación. Yo vivía en Paraguay y Riobamba, entre Riobamba y Callao. Y la oficina está a 5 cuadras. Y esas 5 cuadras caminé. Y no, esas 5 cuadras, no sé, nunca tuve noción de cruzar una calle. Iba pensando en otra cosa. Claro, llego a la entrada de la galería, subo y ya en el pasillo estaba Reinaldo Peralta, con cara de serio. ¿Qué pasó, Reinaldo? Y me abrazó y me dijo, lo mataron a Leonardo. Y dijo, ¿cómo? Y bueno, el mundo se vino abajo en poco tiempo. Mi mamá se sentaba en un banco que había ahí a cosernos, remendarnos la ropa o surcir medias, que en esa época se surcían las medias, y nosotros andábamos en bicicleta, qué sé yo. La primera vez que yo pude ir con Leonardo, dar la vuelta por afuera, que era por Figueroa Alcorta, yo ya me consideraba una adulta total.
la otra es la montañita, ¿no es cierto? La montañita ya era para excursiones de más aventura, ¿no es cierto? Porque tenía senderos y árboles, entonces la ladera del lado que daba a calle Tagle era bastante empinada, entonces solo los más aventureros se animaban a tirarse por ahí. Y escondíamos tesoros, que claro. cuando yo supe que habían levantado la montañita para hacer la embajada, me quería morir, porque ahí teníamos escondidos nuestros tesoros para encontrar algún día, rescatarlos. En la Plaza Chile él empezó a brevar los primeros cuentos sobre la relación Chile-Argentina o lo que era Chile para la historia. Ahí supo quién era O'Higgins, le contó la madre, ahí supo de elementos de historia de Chile. Pero es paradójico que comience su vida formado en una plaza años enteros, toda su infancia formado en una plaza llamada Chile, que siempre tuviera Chile como una referencia cultural y que terminara su vida en Chile. El resultado, no provocado o armado por él, el resultado es una paradoja. Una amiga de mis padres era amiga de Díaz, el dueño de Sucesos Argentinos. Esta amiga nuestra dijo, mira, precisan un cadete ahí. Me acuerdo como hoy que un día vino Leonardo Hendriksen recomendado por alguien que tenía conocimiento con el dueño de la empresa, Antonio Ángel Díaz. Entonces el dueño de la empresa me dice, Tadeo, vea cuando tiene alguna posibilidad de hacer entrar a este muchacho, entrélo porque quiere, en fin, aprender el oficio, qué sé yo. Pero como no había en este momento nada disponible, ningún lugar disponible, entonces quedó ahí. Él venía, ya cada momento se me hacía más difícil, ¿no?, de decir no y no. Al final tuve una brecha en el personal y dije a él, bien, ahora puede entrar. Bien, se puso muy contento y empezó a venir, ya dejó el trabajo y empezó a venir, ocupó el lugar de ayudante, digamos, de filmación. Ahí empezó. Yo tenía como una escuela en Sucesos, los preparaba porque hay que comprender que este oficio en aquel entonces no tenía escuelas, no había todavía como después en las universidades y en institutos de cine se formaron escuelas. Este oficio se hacía de dedito, se aprendía practicando. La historia del maquinista Francisco Sabio y la locomotora número 191 ya ha entrado en los dominios de la leyenda. Sabio conoció a la 191 en la estación Retiro. En verdad, era una máquina impresionante. Llegó al país en 1915. La 191 necesitaba un conductor excepcional. Por eso lo designaron a él, a Francisco Sabio. Dicen que fue un caso único en el mundo entero. El hombre que vestía de gala para trabajar. Comandar la 191 fue realizar el sueño de su vida. En aquella época creció su fama. Se convirtió en el maquinista de los presidentes. En su carrera, Sabio condujo a muchos mandatarios. El maquinista de gala tenía admiradores hasta en el viejo mundo. El príncipe de Gales, al estrecharle la mano, le dijo: "Gentleman, usted es el rey de los maquinistas". En su retiro, Sabio vivió aferrado a sus recuerdos.
La vieja pasión, los trenes, ejercían sobre su espíritu un irresistible magnetismo. La 191 también era una añoranza. Le habían destinado a otras tareas en playas de maniobras y el transporte de leña. Francisco Sabio, el rey de los maquinistas, murió el 26 de octubre de 1963. Entonces ocurrió algo extraño. La 191, en un oscuro escenario de cargas y descargas, sacudió su cansada estructura. Fue un estertor supremo y destructor. Algo había desgarrado sus metálicas entrañas. Fue el fin de la orgullosa unidad. Los destinos de Sabio y la 191, su locomotora, paralelos como las vías de los ferrocarriles que corren sobre la tierra argentina, se unieron en la muerte. Uno de los hechos que siempre cuento y siempre repito porque era más así evidente, no sé si ustedes se acuerdan cuando había un levantamiento en Córdoba de brigada de paracaidistas, se rebeló y vino hasta Buenos Aires para exigir, no me acuerdo ya qué. Onganía les dio un ultimátum y parecía que ellos lo acataron y iban a volver a Córdoba. Y en este momento entonces yo rápido junté un equipo, lo agarré a Hendriksen, lo acompañé yo y vino un chofer con una camionetita tipo combi. Llegamos hasta Aedo y en un momento vinieron los aviones y empezaron a ametrallar. Y en este momento llegó un convoy de Buenos Aires, un tren pasajero. Estos paracaidistas, lógicamente, se escondían más cerca del tren para esquivar, digamos, el fuego de aviación. Había muchos muertos, heridos y todo. Yo, como vi la situación tan peligrosa, y empecé a buscar a Hendriksen, me levanté y he ido a buscarlo para sacarlo del medio de bien. Lo encontré al lado del tren y filmando a los combatientes, digamos, los aviones. Bien, lo saqué a la fuerza prácticamente. Sí, ahí me di cuenta que era en este momento él hacía su trabajo y se olvidó de peligro, se olvidó que había fuego muy intenso de ametralladoras, en fin. Siempre ocurre que uno, teniendo la cámara, es como si tuviera una coraza, se olvida que está expuesto, solamente está concentrado en lograr la nota, lograr la filmación. El momento era digamos, de mandar a Bolivia porque ya lo acorralaban a Che Guevara. Ya teníamos noticias que su idea de plegar a su campaña al campesino boliviano fracasó. Grabó, en fin, algunas cosas. Grabó a Debris. Sí, Debré. Grabó a él, digamos, filmó a él. Bolivia era el otro gran acontecimiento, pero antes de Chile, porque fue el año 67, cuando descubren que el Che Guevara está internado en la selva boliviana, campaña mundial para cazar, era el Bin Laden del momento.
Regis Debray fue el teórico de la guerra de guerrillas, o uno de los 3 o 4 teóricos, que se vino a trabajar con el Che Guevara y a servirle en varios aspectos al Che Guevara en América del Sur, no solo en Bolivia, y terminó atrapado por ese cerco por abandono en el que quedó la guerrilla del Che Guevara. Y Regis Debray fue salvado por una campaña internacional después de un juicio fraudulento, porque era un juicio extrañísimo, donde no había defensor, porque el defensor lo ponía el propio acusador. Es absurdo. Y luego Regis Debray se defendía, tenía el derecho a la defensa, dentro de las condiciones que imponían los Rangers americanos, que eran los que manejaban, por testimonio de Hermes Muñoz, los que manejaban política y militarmente todo, y periodísticamente. Ellos daban entrada y salida a todo lo que se movía en Camiri. Y ese involucramiento sin convicción política que tenía Leonardo, que se dispone a hacer esa acción, que se rebela contra el militar que le dice no pase, y él dice yo paso porque soy periodista y porque me da la gana, y entonces lo clavan y lo llevan preso, porque él tenía que filmar el juicio a Regis Debray. Él se brindaba totalmente, sin ningún interés, desinteresadamente, a aquello que él quería, ¿no es cierto? Ya sea su amistad, ya sea una actividad, un trabajo. Eso es una de las cosas que más recuerdo como una de las características de Leonardo. Incluso comentaba poco lo que hacía, porque yo lo vi una vez y me tiró así como al pasar, que había estado en los servicios fúnebres de Robert Kennedy cuando lo habían asesinado, y que había estado en Nicaragua con el terremoto, que había estado con Fidel Castro. O sea, no estuvo con Fidel Castro, pero ya era un reportero de nota y no... Sí, no estaba en su personalidad. No, lo contaba como, mirá qué bárbaro lo que me tocó, o cuando después me contaron, porque no me lo contó él, que se había hecho colgar de un helicóptero para filmar, colgado de un arnés, arriba un nido de cóndores para filmarlo desde arriba, o sea, todo el viñaque de la locomotora del tren a las nubes para hacer una toma así de riesgo. Un acontecimiento que, si bien no podían llamarlo así porque no había ocurrido, venía desarrollándose a través de múltiples luchas que indicaban que iba a ocurrir algo en el país. Explotó en Córdoba por el poderoso movimiento obrero, que allá se manifestó como un movimiento obrero muy poderoso y estudiantil muy poderoso. El Leonardo participó y filmó muchísimo, según cuenta la memoria de Hermes Muñoz. Sin duda es un acontecimiento que marca al camarógrafo, al reportero de riesgo que empezaba a construirse con Leonardo. Estamos hablando del año 69, final del gobierno de Onganía o comienzos del final del gobierno de Onganía. Había pasado ya por la experiencia de Camiri, estaba saliendo de Sucesos Argentinos. Cuando él tuvo que cubrir una nota en Rosario con motivo creo que fue del Rosariazo, que él fue ya a cubrir una nota como periodista,
y llegó a mi departamento, yo vivía solo en esa época, y tocó el timbre y apareció, estaba todavía ensangrentado porque había habido una revuelta, él se puso en primera fila para poder filmar y recibió golpes. Yo conozco a Leonardo Henriksen en el noticiero Sucesos Argentinos. Yo tenía alrededor de 16 años, y más o menos se encuadra en el año 69. Leonardo era de aquellas personas también que si uno quería aprender le tenía que preguntar. De a poco lo fui llevando, sabía cómo... No, eso no se hace. No, vos tenés que calcular, me decía, que no tenés que acercarte con la luz porque estás quemando. Vos siempre a la misma distancia, no importa que yo me acerque, vos siempre a la misma distancia tenés que ir cubriendo y no efectuar sombras feas, sino llenar bien con el triluz. Una de las cosas que te quedan grabadas, él participó después de mucho tiempo del terremoto de Managua, creo que Managua, sí, a donde estaba Somoza como presidente de la República. Y vos te tenías que imaginar a Leonardo, de que estaba Somoza, de espalda a Leonardo, diciéndole a la gente, quédense tranquilos, que ya llega los víveres, las comidas, los remedios, no van a pasar necesidades. Y la gente no tenía nada. Y Leonardo, junto con su discurso, nos dijo que fue despacito, en zoom, a su Rolex y habano que tenía encendido atrás de la espalda. Entonces vos tenías que tener un poquito de imaginación como para interpretar qué es lo bueno, de dónde sale la relación que hay que tener entre el cameraman y su cámara. Porque hay una cosa que no se puede discutir, la que te muestran. El nexo que hay entre el cameraman y el espectador es el manejo de la cámara. Y de eso sabía mucho Leonardo. ¿A quién se le ocurre pescar? Es casi una escena de montaje cinematográfico, la que él hace con el reloj de Somoza, el brillante y carísimo reloj de Somoza en medio de un terremoto con miles de muertos en la capital de Nicaragua. Las cosas en el noticiero ya no empezaban a andar tan bien porque se quitaron unos subsidios. Fue ahí que Leonardo se va del noticiero y va a formar parte de un grupo de camarógrafos de corresponsales. Él me decía que bien, él llegó allá donde llegó y ya no podía avanzar más, entonces que me parecía que si podía así buscar algo, que en fin, poder tener más posibilidad de avance y yo decía que sí, me parecía muy bien, que cada uno tiene que tratar de buscar, de avanzar en la vida. Comienza esa productora que se llamó CP Producciones, creo que al comienzo, y que, bueno, cada uno aportaba su equipo. En aquel entonces eran cámaras mudas, a cuerda, batería. Y Leonardo siempre mantenía sus servicios con los corresponsales. En aquel entonces, cuando se armó la productora, él siempre trabajó ya con Jan Sandquist, que era el corresponsal de la radio y televisión sueca en la Argentina. Leonardo y Sandquist, unos tipos, dos corresponsales, que si algo tenían acumulada como experiencia en su cabeza eran golpes de Estado. Entonces Leonardo va haciéndose un reportero de riesgo o un reportero de guerra en estados y situaciones que no eran estrictamente una guerra tradicional o clásica. Al poco tiempo nomás se presenta una persona que entró a una reunión a la que yo participaba, una elegancia, serio, con una pinta, todas las mujeres lo miraban, y era el querido y recordado Roberto Deni, director de televisión.
Yo creo que ahí se abrió y dijo, bueno, a partir de ahora vamos a hacer unos exteriores para una novela que esperemos que tenga éxito. Y ese éxito se prolongó por más de 4 años. Se comenzó con Rolando Rivas 1, 2, después vino Dos a quererse, Mi hombre sin noche, y todos querían exteriores. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo a deletrear. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír o de llorar. Taxi libre, ya lo sé, al banco provincial que hoy vence el pagaré. Taxi libre, ya lo sé, volando al hospital que viene ya el bebé. Taxi libre, ya lo sé, a la General Paz conozco ya ese hotel. ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? Sí, chiquilina, sí, y parece muerta, sí, ¿qué hago? Chiquilina, sí. Un día fuerte con Leonardo. Un día fuerte con Leonardo. Fue la llegada de Perón, el tiroteo de Ezeiza. Leonardo, con su cámara Eclair. Eclair digo porque en aquel entonces no había Eclair en el país. Había una o dos, pero que no se dedicaban al periodismo. Nunca me voy a olvidar de la Orquesta Sinfónica del Colón ejecutando el himno nacional argentino. Había una señora tocando el violín y estaba embarazada. Terminó y se sentían como unos impactos sobre las columnas de alumbrado. ¡Pin! Hacían ¡pin! Y todo el mundo al suelo. Y Leonardo dijo, bueno, todo el mundo al suelo. Terminó lo de Ezeiza y ya había rumores de que iba a pasar algo en Chile. Y Leonardo, en esas tantas no despedidas, se va. No, y permítanme emocionarme, ¿no? Porque si hay una de las cosas que uno quisiera siempre es despedirse. Trabajábamos nosotros en esos años en Chilefilm, que era la empresa cinematográfica del Estado.
para el tanquetazo, salieron varios equipos a la calle a filmar, bajo la dirección de Eduardo Labarca, que era el director del noticiario en esos años. Carlos era montajista de la empresa, yo era el director artístico. Una mañana nos enteramos de que se había levantado un regimiento, bueno, y ahí partimos a filmar, a ver lo que pasaba. Y apenas llegó la noticia a primera hora por las radios, incluso yo me enteré en mi casa de que había un levantamiento, llamamos, nos pusimos de acuerdo y partimos hacia el lugar en que estaban produciéndose los hechos, que era frente al Palacio de la Moneda. Llegamos al edificio, efectivamente, que entiendo que era de Codelco, al menos en el nivel en que nosotros estuvimos, que es en la vereda nororiente de la calle Agustinas, esquina de Morandé. Entonces filmamos todo. Yo me asomé y me di cuenta que abajo había un camión también, que no lo habíamos visto hasta entonces, porque estaba a pique del 10º piso a esa esquina, un camión militar. Cuando esta gente vieron que no lo seguían los otros regimientos y que una fuerza del ejército venía desde el lado de Mapocho a recuperar la moneda, a proteger la moneda, esta gente se retiraron. Y entonces yo miré hacia abajo, en el momento en que iban a partir, un soldado se bajó con una cámara, cosa que a pesar de los 10 pisos era evidente que se trataba de una cámara, la llevaba con mucho cuidado delante de él y se veía una cámara. Era otro soldado, se bajó con él, levantó una tapa que estaba en el suelo de alguna cámara de teléfonos o electricidad, la levantó y para adentro tiraron la cámara y taparon. Luego el camión partió pitando, cruzó la plaza y se fue por Teatino siguiendo a sus tanques. Llegaron a estos edificios la gente de lo que se llamaba el GAP, que eran los guardaespaldas de Allende. Yo le dije, allá abajo hay una cámara y habría que rescatarla. Me gustaría ir a buscarle. Entonces al poco rato vimos desde arriba que uno del GAP, estos civiles armados de la Guardia de Allende, estaba de pie sobre la tapa. O sea, él lo mandó al lugar que yo le había indicado por la ventana. Yo hablé con el presidente de Chilefilm, que era Eduardo Paredes, Coco Paredes, y le dije, mira, queremos recuperar la cámara. Entonces quedamos de ir al otro día, a primera hora, a Tomás Moro, a la casa de Allende. Pues bien, al otro día llegamos a las 8:30, a las 8:30, a la casa de Allende. Nos hicieron pasar, al final apareció Allende con una capa, se le explicó el asunto y él dijo que iba a ver qué hacía. Finalmente la cámara llegó a nuestras manos, apareció Augusto Olivares, que era el director de Televisión Nacional, trajo la cámara, se la dio a Coco Paredes, se dieron la mano y Coco Paredes me la pasó a mí, partimos a Chilefilm. La cámara llega a Chilefilms y el chico del campo era el director del noticiario, del laboratorio. Exacto. Y él, como director del laboratorio de Chilefilm, viaja de carrera a Buenos Aires y se revela allá. Yo trabajaba en el departamento de montaje de Chilefilm. Cuando vuelve Osvaldo del Campo de Buenos Aires, después de haber revelado la película esta, me acuerdo que íbamos a la moviola, eran unas moviolas Preos, de 6 platos, bastante bonitas, ¿no? Y estaba Carlos Pialle, pone el material y empezamos a verlo y de comienzo como había una entrevista a Bolodia. Entonces vamos llegando al final y al final se ve que hay unas tomas sueltas, que eran justamente las tomas del tancazo. Entonces de pronto vemos que hay vemos esta cosa y la vemos de nuevo, cosa inaudita, realmente sorprendente, inaudito, asombroso. Y ahí se empezó, digamos, a tomar en cuenta la relación y el hecho, digamos,
el hecho fílmico que había sucedido con este camarógrafo, ¿no? Que él es el que filma su propia muerte. No, fue, a ver, ahí puedo retomar yo un poco, porque después, claro, el primer impacto lo subieron ustedes, pero ahí nos llamaron y yo siempre he dicho que para mí fue una cosa, porque yo ni siquiera, porque ustedes fue un proceso, digamos, después de verlo varias veces, ellos se dieron cuenta de que, claro, que había filmado su propia muerte. En cambio nosotros ya estábamos, nos dijeron, o sea, vengan, mira, aquí se ve cómo él recibe un impacto, que cómo, o sea, cuando tú ya vienes con el entrecomillado o un camarógrafo que ha filmado su propia muerte, viene un impacto tremendo, terrible. La fuerza del material era tal la velocidad de la supuesta revolución pacífica chilena que Bernal Allende, tal nuestro compromiso con la causa, ¿verdad? Que tú pensabas solamente, esto tiene que verlo el país, esto tiene que conocerlo la historia. El hecho fílmico, si uno va, digamos, si uno se dirige exclusivamente al hecho fílmico, entre el camarógrafo y el soldado que lo mata, existe ¿cómo se llama? Un eje de acción. En esos ejes de mirada, en la narración cinematográfica, hay otros puntos de vista en los cuales se ve y se narra, digamos, los dos sujetos que están en este eje, ¿no? Sin embargo, en esta toma hay una sola toma, hay una sola mirada, digamos, que es el que mira disparar al otro, que le está disparando a él y que lo está terminando, o sea, termina la narración en la misma toma que lo empieza. Entonces es una cuestión bien particular, o sea, desde el punto de vista del cine, muy particular. Otra cosa que siempre me ha llamado la atención esta toma, es la siguiente historia, que son cosas mías, ¿no? Y yo creo que esta toma es como una toma que anticipaba lo que iba a suceder en Chile. Es una toma que es anticipatoria, pero tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Con los detenidos desaparecidos pasa lo mismo. Pasa lo mismo, pero no se sabe quiénes son los asesinos. No hay contraplano, la verdad. No hay contraplano. O sea, en este caso, digamos, el plano, Henriksen identifica a su asesino. Y eso es lo que a mí personalmente me llama la atención, porque yo soy montajista. Mi exploración de la imagen es diferente a la de cualquier otro ser viviente. Entonces, siempre me llamó la atención esa, que un tan corto trozo de registro sea tan importante, ¿no? Entonces, reflexionando, llegaba a la conclusión de que efectivamente, digamos, la importancia que tenía era justamente porque era como un resumen, como un resayo, como una esencia de lo que sucedió en esos 30 años que hemos pasado. Efectivamente, pues si una persona está filmando, una persona que está disparando, sí va a filmar todo el rato, el máximo apietaje. O sea, te ves capturado por la historia en este caso, o capturado por la escena. Tú estás frente a una cosa que, de partida, digamos, el hecho de estar mirando por un ocular, más en ese tiempo, digamos, que hay que tener mucho cuidado con la cámara, así que no se fuera de foco, que no se moviera, que al poner un zoom in hay que tener un gran pulso, digamos, ¿no? Porque cuando las cámaras de cine, esas cámaras son bastante pesadas, entonces al hacer un zoom tele, digamos, zoom in, al reducir el zoom, cualquier movimiento del cuerpo, digamos, se ¡pac! Entonces uno tiene que estar muy, muy atento, uno siempre está metido en la cámara, siempre está concentrado en la cámara, que no se mueve. Y entonces no está teniendo una relación de conciencia de lo que está pasando frente a la cámara. Y como yo coincido contigo, es en alguna medida, te fijas, el registro y la foto exacta, aunque dure 3 minutos, del drama de América Latina en esos años.
el año 2000 comenzamos un camino, algunos familiares de desaparecidos, de ciudadanos argentinos en Chile. Comenzamos a reclamar justicia, a reclamar verdad, que queríamos saber qué había pasado con nuestros familiares, queríamos justicia y castigo a los responsables, y conformamos una pequeña comisión de trabajo referenciados en el trabajo político de Madres de Plaza de Mayo y de la agrupación Hijos, a la cual yo pertenecía en ese momento. Ahí encontramos el caso Henriksen, que paradójicamente el crimen más visto en las pantallas televisivas de todo el mundo en esa época y posteriormente también, ya que es material de estudio de muchas universidades del mundo. Entonces nos sorprendió muchísimo el saber que, bueno, que no había pasado nada, había quedado totalmente impune. Y bueno, así como no había pasado nada con nuestros familiares, con este caso tampoco. Así que es que bueno, nosotros en el 2000 nos querellamos contra los militares, contra Pinochet, y recién en el 2003-2004 pudimos ubicar a la familia Henriksen, ¿no? Y cuando, bueno, a mí me tocó entrevistarlos, conocerlos, bueno, estaba viendo un espejo, la reacción de ellos era la misma que yo había tenido en el 2000, de sorpresa, de no saber qué hacer, y de duda, ¿no? Y de miedo también. La muerte de Leonardo Henriksen se da en un contexto específico, que es el alzamiento de un grupo de oficiales golpistas, en estrecha asociación con una organización de ultraderecha chilena, Patria y Libertad. De hecho, lo que se investiga en el proceso de justicia militar inicial, en la época democrática, bajo el régimen de Allende, era fundamentalmente el conjunto de actividades delictivas. Este grupo de oficiales alzados, claramente, y eso lo declaran, y es un dato histórico, tenía la intención de iniciar el derrocamiento y por lo tanto actúan con la mayor de las violencias posibles dentro de su tema. Producida la muerte de Leonardo, la causa queda radicada en justicia militar y pensando que era un periodo más o menos democrático, hay avances bastante importantes. Se identifican rápidamente a todos los autores. El juez militar de la época pidió las listas de todos aquellos que habían sido heridos, logró configurar el tema, avanzó y arresta a los responsables. Ese tipo que andaba disfrazado medio disfrazado de oficial, era un cabo, no era un oficial. Y andaba a cargo de ese camioncito. Y anduvo toda la mañana haciendo labores de enlace, muy alterado, muy de mal humor, porque todo le salió mal a ellos. Y él era el enlace de Ramón Súper con el jefe del regimiento Buin, que está en el norte de la ciudad, que supuestamente estaba confabulado para participar. Eso es lo que declaran los miembros de la patrulla, que fueron interrogados uno por el fiscal. Por eso uno puede establecer cuál era la patrulla, cuál era la placa del vehículo y el nombre del jefe de ellos, que era Bustamante. Ellos fueron los únicos heridos de ese día, entre paréntesis. Bueno, es que estuvieron todos en el hospital, pues eso es una forma de estar detenido. El fiscal nunca interrogó a Bustamante. Este grupo de oficiales fueron enviados al Estadio Chile, donde se habían formado en campos prisioneros. Tenemos por ahí un par de testimonios, digamos, que me tocó ver por el lado del Estadio Chile, de la noche en que llegan estos tipos que asumen la guardia, diciendo aquí llegan los verdaderos presos políticos, y partieron dándole una pateadura general a los detenidos en forma de revancha. O sea, claramente el golpe del 73 se sintió solidario del 29 y veía a Henriksen como, digamos, una de las víctimas del otro lado inicial, y por lo tanto quienes les habían dado muerte fueron de inmediato exculpados de todo delito. Tenemos la esperanza que nuestra Corte acoja el criterio en orden a que estos crímenes de guerra y de lesa humanidad son amnistía imprescriptible. ¿Por qué crímenes de guerra?
porque los militares chilenos se cazaron su propia trampa. Para justificar el funcionamiento de los tribunales militares, sacaron un decreto de ley, el número 5, que establecía que había estado de sitio asimilado a estado de guerra para todos los efectos legales. Para ello, los efectos legales del funcionamiento de los tribunales militares en tiempo de guerra, la facultad de arrestar a personas en recintos militares y el funcionamiento de la justicia militar. Pero se les quedó con eso, que también entraron a operar las convenciones de Ginebra, que transforma a nuestros crímenes, no solo en crímenes de lesa humanidad, ejecuciones forzadas, o desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sino también en crímenes de guerra a la luz de los convenios de Ginebra. Yo me acuerdo que sentí una gran alegría cuando vi la foto de La Nación, porque dije, bueno, ya con esto significa que saben quién es el tipo, ¿no? Ya está ubicado. Después, para sorpresa mía, 30 años después, cuando hice el libro sobre los periodistas muertos y asesinados, me di cuenta que nadie sabía todavía quién era ese sujeto y no pude incluir su nombre en el libro porque lo descubrí después. Y lo descubrí en el expediente, todos los datos están en el expediente. ¿Usted sabe dónde vive Bustamante? Sí, pero se mudó, me dijeron que se mudó. En la primera hoja está la dirección, Berna. Es en Conchalí, hay que mirar el mapa. Es bastante lejos del centro. ¿Conoce a las familias que vivían por acá? A varios sí. A los de ahí, aquí, los de aquí, a la esquina. ¿A los de esa casa los conoce? ¿Ahí? Sí. Sí. El señor se llama Héctor. Sí. ¿Bustamante? Sí, ahí. No, hay un militar jubilado. ¿Un militar jubilado? Héctor. Claro. Héctor. Tiene que golpearle fuerte nomás. Ajá. Porque cuesta para que abran la puerta. Ajá. Claro. Bueno. El apellido no lo sé, la verdad. No sabe el apellido. Claro. Pero Héctor se llama. Pero él es militar jubilado. Hola. Buenas tardes. Señora, ¿acá vive el señor Héctor Bustamante? No. Ah, bueno. ¿Usted hace mucho que vive en este barrio? Sí. Porque nos dijeron que él vivía aquí. ¿Y de dónde pudo haber salido la información mala? Hola, buenas tardes. ¿No conoce a don Héctor Bustamante Gómez? No. No lo conozco. ¿Usted vive hace años acá? Sí. ¿Hace cuánto? Hace como 15 años. 15. Este es Berna 1538. Sí, señora. ¿Y no tiene alguien en su familia con este nombre, señora? No. ¿Me puede decir cuál es su nombre? ¿Por qué? Lo que pasa es que andamos buscando una persona y teníamos justo esta dirección. Ya. Y venimos hace tiempo como buscándola, entonces queríamos saber si la conocía, pues si no sabía sabía quiénes habían vivido antes. No. ¿Usted no le compró a ellos? ¿La casa? Yo arriendo. ¿Usted arrienda y no la alquila a ellos? No. Tampoco es el nombre de los dueños de la casa. No, la señora se llama Luz María. La dueña de la casa, Luz María. ¿Y se acuerda del apellido? No. ¿Y acá los vecinos no les suena un señor de apellido porque yo Bustamante trabajo todo Gómez? el día, vengo llegando. Sí, pero como me decía que vivía Por hace eso le 15 digo, años pero acá. que yo salgo en la mañana, llego en la noche, yo no converso casi con los vecinos. Vengo llegando de trabajar. ¿Y cómo me dice que se llama la dueña de la Luz casa? María. ¿Y quién es? ¿Luz María cuánto? No le sé el apellido, le estoy diciendo que no le sé el apellido. No sabe el apellido. ¿Y la arrienda hace 15 años? Sí, señor. ¿Y no sabe el apellido? Sí, no lo sé. ¿Y es posible que me dé algún teléfono donde ubicarla? ¿Ah? ¿Y usted hace tiempo que vive por acá o no? Sí. ¿Y tiene vecinos que hayan sido militares en algún momento? El carabinero es Ya. y el caballero de ahí, que es militar también. ¿Cuál? El que a donde lo están preguntando. Ah, cuando estamos preguntando, ¿el caballero es militar? ¿O militar. era? Fue jubilado ahora. Ah, jubilado. ¿Y cuántos años tendrá? Tiene como 70 y tantos años. 70 y tantos. ¿Y el nombre no lo sabe? ¿Tiene un auto el señor? Sí. Ah. ¿Un Peugeot metalizado? Uno plomo. ¿Un Peugeot 505? No tiene nada de auto yo, pero... Ajá. Todo metalizado así, un grisecito. Un autito grande, ancho. Sí.
Ahí sale la señora. Sí. ¿Y ella es la señora militar? Me gusta. La marcha atrás, la marcha atrás. Seguro. Ahí está, quédate. Más adelante. Quédate. Ahí está la cámara. Eso iba a ser yo. Mira, quédate ahí. Míralo. Sí, mira, tiene un escudo de Chile ahí, Yo trataría de acordarlo. Vale, vamos. O sea, yo le preguntaría por el juicio, si no es Voy yo de este lado para que te tire a vos. Chile va a pasar, a donde vaya los iremos a funar, ole, ole, vamos. Como a los nazis, Chile va a pasar, a donde vaya los iremos a ¡Alerta, vecino! ¡Que al lado de su casa vive un asesino! ¡Alerta, vecino! ¡Que al lado de su casa vive un asesino! ¡Se vayan los iremos a funar, ole, ole! ¡Ole, hola! ¡A funar, ole, ole! ¡Alerta, vecino! Que al lado de su casa vive un asesino. Bustamante Gómez ordenó matar a Leonardo Kennedy 08 y 07. Miguel Serna 1538. Constarín Santiago Bono 624-9006. Si no hay justicia, hay cura. Compañeras y compañeros, nos acompaña en esta ocasión un periodista. Yo le iría a ver este acto, esta funa, porque hemos trabajado mucho por identificar a Héctor Hernán Bustamante Gómez y establecer que es el dueño de la casa de Berna 1538, dueño de un automóvil Peugeot de 1988, que lo posee desde 1897, etc. Ojalá apareciera por aquí en estos instantes. Quien da la orden de disparar y hace el primer disparo es Héctor Hernán Bustamante Gómez, el vecino,
¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? Andamos detrás de él hace años. Yo he conversado con él aquí en su casa. Lamentablemente no hay registro y ha negado ser quien es. Estoy muy contento con esta funa. Si no hay justicia, por lo menos hay funa. Muchas gracias. Vivo en el pasaje Descabezado, aquí a la vuelta para adentro, al llegar a La Coruña. Pero cuando salgo a comprar paso todos los días por aquí y nunca le he visto la cara. Por eso que vive así encerrado, porque algo esconde. ¿Qué le parece que un vecino que mató a una persona esté libre y viva aquí con niños, con gente trabajadora? Horroroso me parece, me parece horroroso. Ahora voy a estar pendiente para verle la cara y saber de quién se trata, para saber con quién me rodeo, porque además yo soy dirigente aquí de la Junta de Vecinos y yo trabajo por mis vecinos, pero por porquerías como esta no se puede trabajar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta, vecino! Al lado de su casa vive un asesino. Ya nos iremos a Cumbia de los milicos, la bailan los asesinos. A luchar, a luchar. Queremos juicio y castigo, a luchar, a luchar. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a funar.